Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la resolución de esta prueba de transición del módulo electivo de biología. Vamos al tiro a la resolución de estas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuál de las siguientes estructuras es exclusiva de la célula procariótica? Recuerden, siempre el enunciado un par de veces leerlo. ¿Cuál estructura es exclusiva de célula procariótica? ¿En qué piensan inmediatamente? En la cápsula, claro, en la existencia de ADN extracromosómico como el del plásmido o de plasmidio, algún ADN de algún fago. Entonces, ¿cromosoma asociado a histonas? No. El cromosoma es bacteriano, es circular, cerrado y desnudo. No tiene histonas. ¿Ok? ¿Está bien? No hay histonas. ¿Bien? ¿A subunidades ribosómicas? No, en las dos, en la célula procariótica y en la eucariótica hay subunidades ribosómicas. Así es que esta tampoco. Pared de peptidoglicano, claro, eso es exclusivo de ellas. El citoesqueleto, no, nuestras células tienen citoesqueleto, todas. Flagelo también pueden tener flagelo células eucarióticas. Así de fácil, pues. Claro, el peptidoglicano que están viendo ustedes aquí está formado principalmente por peptidoglicano, la pared celular. ¿Está bien? Ya, no hay más dudas. Así de fácil. 56. Un estudiante realiza un corte de tejido pancreático proveniente de un mamífero y prepara una muestra para analizar bajo el microscopio electrónico. ¿Cuántos de ustedes han visto al microscopio electrónico? ¿Han hecho una preparación? Yo un par de veces no más. Considerando que el páncreas presenta una elevada actividad secretora, ¿cuál de los siguientes organelos será más abundante en esta muestra de tejido? Ah, ¿cuál organelo? ¿En quién piensan ustedes al tiro? Muy bien, en aparato de Golgi, complejo de Golgi, porque es una célula secretora, pero no está como alternativa el aparato de Golgi. Entonces, ¿ahora qué tenemos que pensar? ¿Qué secreta la célula pancreática? Piensen ustedes, pongan pausa. ¿Qué secreta? Insulina, glucagón, muy bien. Somatostatina. ¿Qué más? Enzimas digestivas. ¿Qué naturaleza tienen ellas? Proteica, pues, proteica. ¿Y quién produce las proteínas que van a ser secretadas? Ahí está el gran desarrollo del aparato de Golgi, gran actividad de vesículas secretoras. ¿Quién fabrica las proteínas? La insulina, el glucagón. Muy bien, el retículo endoplasmático rugoso. Así de fácil, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Una célula extraída del pétalo de una flor, color fucsia, se sumerge en un medio hipertónico. Una célula, y ahí tiene que dibujarla usted. Una célula vegetal puesta en un medio hipertónico. ¿Qué quiere decir que el medio sea hipertónico? Que tiene mucho soluto. Muy bien, la célula tiene poco soluto. ¿Qué va a pasar entonces? El soluto atrae el agua. Muy bien. ¿Qué espera observar entonces en la célula después de algún tiempo? Y además desintegramos la pared. Pierde agua. La célula, ¿cómo se llama lo que le pasa a la célula? Plasmólisis. Muy bien, se achurrasca, ¿verdad? Porque no hay esta pared celular, además dice que la han sacado, no existe. Esto pasaría, pues. ¿Y el color fucsia cómo se va a ver? Más concentrado, pues. Si perdió agua en un ambiente hipertónico, ahí está, ¿verdad? ¿Se fijan? Ahí está la célula en un medio isotónico, no le pasa nada, ni en el hipertónico tampoco, porque tiene una hipotónico tampoco, ¿verdad? Si el medio es hipotónico, la célula es hipertónica, va a entrar mucha agua, pero la pared la protege, ¿verdad? Sin pared se rompería. Pero aquí la pusimos en un ambiente hipertónico. Eso es lo que teníamos que tener claro. Perdió agua. Esto le pasó a la célula. Disminuyó su volumen. Y el color se va a ver más concentrado, claro. Además que estaría así en esta pared, como dijimos, ¿no? Así de fácil entonces.
¿Qué pasaría aquí? ¿Estalle junto con la vacuola? No, ¿cómo va a estallar? Eso pasa en células animales en un ambiente hipotónico. ¿Que disminuye su volumen? Sí. ¿Y la vacuola lo aumenta? No, si el agua se pierde de la vacuola principalmente. O sea, ni A ni B. ¿Mantenga su volumen? No. ¿Aumente su volumen? ¿Cómo va a aumentar el volumen si perdió agua? O sea, sin leerla, sabemos que tiene que ser la alternativa E. La leemos para confirmarla, claro. ¿Disminuyó su volumen? Claro. ¿Y la vacuola se ve a un color más intenso? Claro, más concentrado, pues. Muy bien, si perdió agua. Fácil, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcto en relación a métodos anticonceptivos? Nos detenemos entonces, anticonceptivos. Ah, ya. Listo. ¿Todos los métodos de barrera mecánica protegen del contagio de ITS, de infección de transmisión sexual? No, solo el condón o preservativo. Los demás métodos de barrera, como el diafragma, por ejemplo, no protege, así que la alternativa A de ninguna manera. Todos los métodos hormonales tienen el mismo mecanismo de acción. Depende, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen progestágeno o un derivado de progesterona y hay otros que tienen estrógenos y progesterona y el mecanismo de acción va a ser distinto. Así que no, tampoco. Los métodos de barrera química tienen mayor eficacia que los dispositivos intrauterinos. No, los DIU se acercan mucho a lo que son los anticonceptivos en base a hormonas. Así que no, tampoco. Los métodos naturales tienen mayor eficacia cuando se usan combinados. Ah, claro, o sea, si uno piensa en qué método natural, el método de Billings, por ejemplo, con el método del ritmo o con el coitus interruptus, claro, tiene mayor eficacia, sí, sí. La ligadura y corte de oviductos en la mujer es equivalente a la extirpación de testículos. No, no. ¿A qué es equivalente la ligadura y corte de oviductos? Muy bien, a una vasectomía, pero la extirpación de testículos, no, no, tampoco. Claro, esa es la correcta entonces. ¿Se fijan? No hay más opciones. Bien, 59. En un humano sano, uno de nosotros, si ingerimos azúcar común, sacarosa, ¿qué va a pasar con la cantidad plasmática de glucosa? ¿Qué pasa con la cantidad de glucosa en la sangre? ¿Va a aumentar? Pues, o sea, elimino inmediatamente las que dicen disminución. Y al tener mayor cantidad de glucosa en la sangre, ¿qué hormona se encarga de bajarla, niñas, niños? La insulina, pues. ¿Qué va a pasar con la cantidad de insulina entonces? Aumenta, ¿verdad? Aumenta. O sea, podría ser esta o esta. O sea, ya nos quedan dos alternativas. ¿Y qué va a pasar con la cantidad de glucagón? Disminuye, pues. Disminuye. Si el glucagón se libera, acuérdense, si usted no ha comido nada hoy día, ahí te bajó la glicemia. Y eso es un estímulo para que usted secrete glucagón que hace que la glicemia aumente, ¿verdad? Entonces, la ingesta de sacarosa hace que la glicemia aumente, que la insulina aumente también y que el glucagón disminuya. Aumenta, aumenta y disminuye. Aumenta, aumenta y disminuye. No hay otra opción. ¿Se fijan? Además, uno lo podría sacar por deducción. La insulina tiene que aumentar y el glucagón disminuir. Las dos aumentan, no puede ser, las dos disminuyen, las dos aumentan, las dos disminuyen. O sea, así de fácil. ¿Está bien? Entonces la 59D. 60. Cuando las paredes de las arterias carótidas y aorta se distienden, se envían señales al sistema nervioso central, claro, generándose un descenso en la frecuencia cardíaca. Ah, cuando las paredes de las arterias carótidas y aorta se distienden, se estiran mucho. ¿Qué pasa con la presión sanguínea? Está muy alta, claro, la presión sanguínea. La actividad cardíaca hay que disminuirla entonces, ¿verdad? Se envían señales al sistema nervioso central para disminuir la frecuencia cardíaca y hace que se retorne a la presión normal. O sea, vivimos una hipertensión, ¿verdad?
y después la presión bajó a un valor normal. Veamos la pregunta, ¿cómo se llaman los receptores que captan esta distensión? O sea, así de fácil. ¿Cómo se llaman los receptores que miden presión? Varo es presión, ¿verdad? O tenso receptor. Entonces vamos ahí, no hay otra opción, ¿te fijé? Receptores, porque me preguntan por los receptores que captan este aumento de presión. ¿Quimioreceptores? No, para sustancias químicas, sí. Los que miden la concentración de oxígeno, CO2 en la sangre. Foto, luz, los receptores para la luz en nuestra retina, para alguna sustancia dañina, para calor, o sea, también lo podríamos haber sacado por descarte, ¿cierto? Muy bien, entonces la 60D. 61. ¿Cuál es el efecto directo de la extirpación de la neurohipófisis de una rata? Ah, esto es memoria aquí, ¿no es cierto? Tienes que aprender de memoria las hormonas secretadas por el lóbulo anterior de la hipófisis y el lóbulo posterior. ¿Se acuerdan? Las hormonas secretadas por el lóbulo posterior. Sí, ¿cuáles son? La oxitocina. Muy bien. Y la otra es la antidiurética o vasopresina. Ahí les puse las hormonas. Esto tienen que aprenderlo de memoria. Para la adenohipófisis también. Controladas por las hormonas liberadoras producidas por el jefe del sistema endocrino que es el hipotálamo. Al páncreas sí que no lo controla. La insulina y el glucagón no es controlada por el hipotálamo ni por la hipófisis, sino por la glicemia. ¿Está bien? Pero esto tenemos que aprenderlo de memoria. Así que los que no se acordaban de esto, acuérdense aquí. Y el lóbulo posterior secreta oxitocina, que permite la eyección de leche, la salida de leche, el parto también, la oxitocina y la antidiurética, como su nombre lo dice, anti contra diuresis, volumen de orina, disminuye el volumen de orina porque aumenta la reabsorción de agua. La antidiurética o vasopresina. ¿Ya? Entonces, al destruir esto, ¿qué va a pasar, niñas, niños? No hay oxitocina, ni hay antidiurética, ¿verdad? Entonces se puede alterar el parto. Vamos a ver ahora la pregunta en relación a qué está enfocada. La extirpación de la neurohipófisis, ¿aumento de la diuresis? Claro, si no hay antidiurética, aumenta el volumen de orina. ¿Aumento de la presión? Pero si no controla la presión, está el lóbulo posterior. Solo la oxitocina y la antidiurética. La disminución de la producción de testosterona, no, eso sería el lóbulo anterior. La disminución de la producción de insulina, no, y son controladas por la glicemia. El aumento de hormonas liberadoras hipotalámicas, no, ellas controlan a la adenohipófisis. Así entonces, ¿está bien? 62, niñas, niños. ¿Qué efecto producirá el aumento de la duración de la corriente de entrada de sodio durante el potencial de acción? Ah, ustedes saben que la neurona por dentro es negativa, ¿verdad? Porque hay hartos iones orgánicos en el interior de la célula y el medio externo es positivo. La neurona está polarizada. ¿Qué efecto producirá el aumento de la duración de la corriente de entrada de sodio? Cuando usted le aplica un estímulo adecuado a una neurona o a un receptor, se abren canales para el sodio y el sodio entra y provoca esta depolarización que ven aquí ustedes temporalmente, positiva por dentro y negativa por fuera. Entonces, ¿qué efecto tendrá la duración de la entrada de sodio? Ah, si entra mucho sodio, claro, después va a haber que sacar mucho sodio también, ¿verdad? La bomba sodio-potasio. Va a tener que salir mucho potasio entonces. Entonces, ¿esto provocará una depolarización permanente? No, permanente no. Se recupera el gradiente D, o sea, la A de ninguna manera. ¿Eh? Una disminución del periodo refractario. El periodo refractario es el periodo que hay después de que la neurona conduce un impulso nervioso en donde tiene que recuperarse. Y si usted le aplica un estímulo en periodo refractario, la neurona no responde porque no se ha recuperado. Así que una disminución de este periodo no va a aumentar. No, nada que ver.
Un aumento en la duración del potencial de acción. Ah, claro, se va a demorar más en sacar potasio suficiente para repolarizar y la bomba sodio-potasio se va a demorar más también. Sí, correcto, la alternativa C. ¿Una disminución de la amplitud del potencial de acción? No, pues si estaba negativo, menos 70, menos 90 milivoltios, positivo, más 40, no, no, esto va a ser mayor todavía, la depolarización, ¿verdad? Y después la repolarización. Así que el de no. Un aumento en la duración de fase de hiperpolarización. No, la hiperpolarización se debe a la salida de potasio, no al transporte de sodio. Así es que nada que ver tampoco. Por eso la correcta tiene que ser la letra C. ¿Está bien? 63. Si experimentalmente se modifica la concentración de algunos iones involucrados en la sinapsis, ¿cuál será el efecto de la disminución a la mitad del calcio extracelular en una terminal sináptica? El calcio es una sinapsis química, entonces, sin duda. Si se altera, es química. El calcio es fundamental en la sinapsis química. Miren aquí, recuerden, cuando el impulso nervioso está llegando a la terminal de la neurona presináptica, antes de desaparecer, sí, porque aquí no hay impulso nervioso, aquí desaparece. El impulso nervioso, recuerden que es una perturbación electroquímica, y aquí no hay perturbación electroquímica en la sinapsis, ¿verdad? Antes de desaparecer, el potencial de acción determina que se abren canales para calcio, y este calcio entra. El único ion más abundante adentro es el potasio, ¿verdad? Y este calcio hace posible, chiquillos, que estas vesículas se fusionen y se liberen los neurotransmisores. Cuidado con esto, si no hay calcio, no se liberan neurotransmisores. ¿Ok? Y si aumento la cantidad de calcio, se liberan más neurotransmisores. Esto tenemos que manejar para poder responder la pregunta entonces. Dice, ¿cuál será el efecto de la disminución a la mitad del calcio extracelular? Ah, entra menos. ¿Se van a liberar más neurotransmisores o menos? Menos neurotransmisores se liberan entonces también. ¿Cuál será el efecto de la disminución del calcio? ¿Aumento en la recaptación de neurotransmisores? No, no afecta la recaptación de neurotransmisores. Algunas drogas como la cocaína lo altera. ¿La reducción de la cantidad de neurotransmisor liberado? Claro, claro. La B sí, de todas maneras, hasta aquí. La reducción de la síntesis de neurotransmisor, no, no está involucrado directamente la síntesis de neurotransmisor. La reducción de la cantidad de enzimas que degradan neurotransmisores, no, no está relacionado con esto. La acetilcolinesterasa, por ejemplo, que destruye el neurotransmisor para que no se quede permanentemente estimulando a la posináptica, no tiene que ver con la concentración del calcio. Aumento en la formación de vesículas tampoco. O sea, sin duda es la B. Mire qué fácil. ¿Cierto? Materia de segundo medio. Bien, 64. El reactivo de Bayoret es un compuesto de color azul que en presencia de enlaces peptídicos cambia color violeta. Claro, permite reconocer proteínas, tal como lo vimos en el video que les hice de proteínas. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, este color lo vamos a observar donde haya proteínas, donde haya enlaces peptídicos. ¿Verdad? ¿Está bien? Ah, había que saber que el enlace peptídico se observa en las proteínas, claro. El enlace glucosídico en los hidratos de carbono, el fosfodiéster en las moléculas de ácidos nucleicos. Entonces, si agregamos reactivo de Biuret, decimos nosotros, a 3 tubos de ensayo con las siguientes sustancias, bajo las mismas condiciones experimentales, ¿en cuál veremos este color? Donde haya proteínas, ¿verdad? Porque para eso se usa este reactivo. Donde haya almidón, entonces no, en el tubo 1 no. Donde haya metionina, no, este es un aminoácido con el cual empiezan todas las proteínas. Todas se sintetizan en procariontes y eucariontes con metionina, ¿verdad? Este codifica el codón A o G para el aminoácido metionina.
Donde haya albúmina, claro, la albúmina es una proteína, de las más ricas, de las proteínas que mejor asimilamos. Entonces, en el tubo número 3. ¿En cuál de los tubos habrá cambio de color? En el que tiene proteínas, pues es ovoalbúmina. Fácil, ¿o no? Fácil. Había que saber, claro, que el enlace peptídico es de proteína, pero ¿quién no lo sabe? Bien, 65. Estas preguntas que tienen monitos, chiquillas, chiquillos, en general son las más fáciles. Así que, y si son largas, más fáciles todavía. El siguiente esquema resume parte de la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis adrenal ante un agente estresor, incluyendo su regulación por retroalimentación. Los círculos 1, 2, 3, 4 representan la regulación ejercida por cada una de las sustancias sobre este eje. Entonces, pongan nombre, asignen nombre a las estructuras. Bien, ¿a qué se refiere aquí? Sí, es agüita con manzanilla, un antiinflamatorio natural. Esto tiene que ser el hipotálamo, claro, este es el hipotálamo. ¿Y esto es quién? La hipófisis, pues. El hipotálamo actúa estimulando la hipófisis para que secrete más adrenocorticotrofina, ¿verdad? Y ella va a actuar, la adrenocorticotrofina actúa sobre las glándulas suprarrenales, aumentando la secreción de cortisol. Sí, ante un estrés. Si ustedes están estresados, pero ahora ante la prueba no, pues falta cuánto tiempo todavía, o sea, el próximo año. Quedan 5 meses y tanto. Se puede, pues se puede preparar una excelente prueba. Además que hay menos contenidos este año. Fantástico, ¿no? Así que no hay estrés. Pero si hay estrés, aumenta la cantidad de cortisol. Y este se regula, claro, por un feedback o retroalimentación negativa sobre ellas, ¿no? Entonces esta actúa aquí estimulando, pero veamos un monito, ahí está al lado. El hipotálamo me lo dice, el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo estimula la hipófisis, ¿para qué, profesor? Para que secrete más adrenocorticotrofina, que en las glándulas suprarrenales estimule la secreción de cortisol y este actúa inhibiendo por retroalimentación negativa, ¿verdad? Para regular su concentración. Entonces los círculos 1, 2, 3, 4 representan la regulación. ¿Qué sería el 1? El 1, el 2, siempre actúan estimulando, ¿verdad? Solamente hay un factor inhibidor de la secreción de prolactina, por ejemplo, ¿verdad? Pero los demás son factores estimulantes, como vemos aquí. Entonces, estimula, estimula, inhibe, inhibe. Así de fácil. Eso me preguntaban. No por los órganos ni nada. Entonces, los números 1, 2, 3, 4 representan respectivamente ¿qué cosa? Estimulación, estimulación, veíamos, inhibición, inhibición. Eso es todo. Así de simple. O sea, la alternativa A. ¿Está bien? Así de fácil. Bien, veamos ahora la pregunta número 66. Los gráficos muestran la variación en la glicemia, en el número 1, glicemia, lo dice aquí, lo destaco, y la insulinemia, insulinemia, en ratones luego de ser sometidos durante 9 semanas a una dieta baja en grasas y a una dieta alta en grasas. Recuerden el enunciado siempre leerlo un par de veces. ¿Está bien? Ya. ¿Qué pasó con la glicemia en las ratas alimentadas con una dieta baja en grasas y alta en grasas? Uf, una dieta alta en grasas eleva la glicemia, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la cantidad de insulina? Ah, bueno, está claro esto, ¿no es cierto? Si no hay mucha glucosa, tampoco hay mucha insulina. Si hay mucha glucosa en la sangre, hay mucha insulina también. Del análisis del gráfico, ¿cuál de las siguientes inferencias, suposiciones hago yo razonables en base a los gráficos, ¿no es cierto?
¿Puede inferir que la dieta baja en grasas produce hipoglicemia? No, la glicemia está normal, un poquito sobre. En ayuno sí se midiera, pero no me dice que es en ayuno, así que está dentro de parámetros normales. No. ¿La hiperglicemia eleva los niveles plasmáticos de lípidos? No. Si es la dieta, el lípido que relaciona la glicemia, no al revés. No, absolutamente nada. Tanto la dieta baja en grasas como la alta en grasas producen hiperglicemia. No, la alta en grasas provoca hiperglicemia. No, la secreción de insulina es inversamente proporcional a los niveles de glicemia. Oye, qué distractor más malo. O sea, bueno para nosotros, ¿no es cierto? No, pues. Al aumentar la glicemia, aumenta la insulina y viceversa, pues. No, no es. O sea, llegamos por descarte a la alternativa correcta. Veámosla si es correcta de todas maneras, si no habría que revisar de nuevo la prueba. La dieta alta en grasas puede inducir al desarrollo de diabetes número 2. Claro, pues la dieta alta en grasas, miren la glicemia, por favor, 300 miligramos por decilitro, por 100 ml de sangre. Uf, muy disparada. Claro, y esto va a inducir a la diabetes tipo 2. Muy bien. O sea, no hay más, pues esa es la alternativa correcta. La tipo 1 es la que se produce cuando se autodestruyen las células beta productoras de insulina. Y la solución es simplemente inyectarse permanentemente insulina y controlar la glicemia, claro. ¿Está bien? Bien. 67. El esquema representa un cromosoma metafásico con sus estructuras indicadas del 1 al 5. Claro, veo yo las partes del cromosoma, el brazo corto, los brazos largos, el centrómero, los telómeros. Muy bien, aquí pueden hacerme alusión a algún locus. Con respecto al esquema, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la estructura que cumple un rol fundamental en la separación de las cromátidas? Ah, ¿quién va a separar esta cromatida? Recuerde que esto es una cromatida. Está en el video sobre ciclo celular y el de mitosis y el de meiosis, ¿verdad? ¿Quién la separa para allá y la otra para acá? ¿Quién la tira para allá? Los microtúbulos cinetocóricos, que se unen al punto 2. ¿Y quién es el 2? El centrómero. Y la parte de él al cual se unen las fibras del uso se llama cinetocoro. Él, pues, el número 2. Así de fácil. ¿Verdad? Para ustedes también fue fácil. Pues sí, pues. Muy bien. Letra B. El número 2. ¿Está bien? Una enfermedad genética se debe a la presencia de un alelo alterado que es dominante sobre el alelo normal. Alelo alterado dominante sobre su alelo normal. ¿Cuál afirmación es correcta respecto a los gametos producida por una persona que presenta el alelo alterado? Aquí. ¿Y el alelo normal? ¿Cuál afirmación es correcta respecto de los gametos? ¿Cuántos tipos de gametos formará este individuo? Dos, pues. Unos que lleven A mayúscula, ahí está, y otros que lleven A minúscula. ¿Está bien? Eso es todo, pues. Entonces, ¿todos sus gametos tendrán solo copia del normal? No. Y ahí pongo yo que este es el alelo alterado y el A minúscula es el normal. ¿Todos los gametos llevan del... No. ¿Todos los gametos tendrán solo copia del alelo alterado? No. ¿La mitad de los gametos tendrá alelo normal y la otra mitad el alterado? Claro, eso es lo correcto. Siempre hay que leer todas las alternativas, no vaya a ser una que sea mejor que esta todavía. ¿Todos los gametos tendrán una copia del alelo normal y del alelo alterado? No, los gametos llevan la mitad del número de cromosomas propio de la especie. Por lo tanto, llevan también la mitad de los genes alélicos. No, no puede ser. No. ¿Cómo llevar los dos? Bueno, si hay una alteración, ahí sí, ¿verdad? La mitad de los gametos tendrá copias de ambos alelos y la otra, malísimo el distractor.
Ojalá sea el mismo profesional que elabore esta prueba de transición porque sería así de fácil. ¿Estamos bien? Esa es la C entonces. Bien, ahí está, ¿verdad? El genotipo y los gametos, los dos tipos de gametos. 69. Se calcula que los chimpancés aparecieron en la Tierra hace unos 5 millones de años y los humanos recién hace unos 200.000 años. Los chimpancés entonces llevan ellos unos 5 millones de años y los humanos recién unos 200.000. Súper poquito. ¿Está bien? La variación genética entre los humanos es 0,1% que hay entre nosotros. Y la variación genética entre los chimpancés es 3 a 4 veces mayor, 0,3 a 0,4%. 0,3, 0,4%. De acuerdo con estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes hipótesis? Una hipótesis vamos a plantearnos ahora. Una probable explicación para estos resultados. ¿Es coherente con la mayor diversidad genética que hay entre los chimpancés? Podría ser porque llevan mucho más tiempo que nosotros, ¿verdad? Lo vemos inmediatamente. Los humanos son más evolucionados, nada que ver eso con tratar de explicar la hipótesis. Y además que es falso. Todos los seres vivos que existimos estamos igual de evolucionados. Nosotros y una ameba exactamente igual. Las variaciones genéticas van en aumento a través del tiempo. Van en aumento a través del tiempo. Podría ser, ¿no es cierto? Porque hay una variación en 200.000 años. En 1 millón de años sería el 0,5%. En 2 años el 1%. En 3, claro, podría ser, ¿sí? Un poquito. Los chimpancés han habitado en ambientes de mayor diversidad. El ser humano es el que tiene ocupado mayor diversidad de ambientes. El ambiente de los humanos ha seleccionado solo las variantes más adaptadas. En general, eso es falso, ¿verdad? Los chimpancés también. Muchos chimpancés han desaparecido a través del tiempo, perdiéndose sus variaciones genéticas, también nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál en base a estos resultados? La única que nos dice un poquito más es la B. ¿Está bien? ¿No es cierto? Porque pese a que llevamos nosotros mucho menos tiempo del que llevan los chimpancés, tenemos 0,1 y ellos logran 0,4. Y llevan, nosotros 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, en todos unos 5 millones de años más, nuestra diversidad va a ser mucho mayor. Nuestra variación genética va a ser mucho mayor. Así que lo único más concordante con esto es la letra B. Bien, 70. Un cromosoma en la etapa G1 del ciclo celular y una cromátida del mismo en la división celular difieren en, recordemos, ¿qué ha pasado? Una cromátida. Este es el cromosoma que observamos en G1. En realidad no se observa el cromosoma porque el material genético está disperso, pero si pudiéramos verlo lo veríamos así, ¿verdad? ¿Y qué pasa con él en la etapa S? Se duplica el material genético y posteriormente cuando se va a dividir la célula, se compacta, aumenta la densidad de esta cromatina y se ve en los cromosomas. Y esto es una cromátida, ¿verdad? Y esta cromátida es equivalente a esta estructura, ¿no es cierto? Porque estas dos son iguales. Cuando se ha duplicado, es lo mismo entonces. El cromosoma que veríamos en G1 y una cromátida serían exactamente lo mismo, la misma información genética. Entonces, dice un cromosoma en G1 y una cromátida del mismo durante la división celular, los cromosomas no se ven en G1. Entonces, pero hay que darle sentido a la pregunta, ¿verdad? Si pudiéramos verlo, lo veríamos así, simple, sumamente estirado, como cromatina nomás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la cromática no me dice con el cromosoma doble,
Porque si fuera con el cromosoma doble tiene el doble de información genética aquí, pues, si ya se ha duplicado. El grado de compactación, eso sí. El número de genes, no, la misma, pues. La secuencia, igual, si las dos cromátidas son iguales. La posición de los genes no están en la misma posición. O sea, la única es la B, exactamente. Eso es lo que diferencia a las células durante la interfase y durante M. El grado de compactación del material genético. Recuerden que el material genético se compacta solo cuando la célula se va a dividir. Si hay dudas, revisen el apunte, es el video que les tengo de ciclo celular y de división celular. ¿Está bien? 71. En el sur de Chile existía una población de guanacos que repentinamente se vio separada en dos poblaciones porque se formó el estrecho de Magallanes. Separó las especies, lo que ha impedido por miles de años que se crucen ellos. ¿No es cierto? Esto podría llevar después de muchas generaciones a la formación de dos especies. Claro, especiación, formación de especies. ¿Cuál opción corresponde al proceso que explicaría la formación de las dos especies? ¿Deriva génica? No, son cambios en la frecuencia de los genes. ¿Por qué se formaron nuevas especies? Porque se separaron, o sea, tiene que ser una especiación. ¿Y cómo se llaman cuando las poblaciones quedan separadas? ¿Especiación simpátrica? No, sim es juntas. Alopátrica es distinta. Entonces me preguntaron si yo manejaba el concepto de especiación simpátrica, la formación de especies en una población que comparte un territorio, un mismo lugar. ¿Te fijas? Ahí está. Y tenemos una población y luego una especie distinta simpátrica. Y esta es la especiación alopátrica, cuando se separan las poblaciones por un accidente geográfico, como el del Estrecho de Magallanes, un río, la formación de separación en islas, etc. Sí, es una especiación alopátrica entonces. Eso era todo. El cuello de botella no, se produce cuando hay una catástrofe y se produce una disminución en la población y eso hace que la variabilidad disminuya. No tiene nada que ver. El efecto fundador se refiere al hecho de que, por ejemplo, un pequeño grupo de personas, suponte todo lo que estamos viendo este video, nos fuéramos a una isla. ¿Eh? O ustedes se fueran todos a una isla y se reproducen entre ustedes nomás. Formarían, claro, una población con mucho menos diversidad. A eso se refiere el efecto fundador. Llegan a un lugar y la diversidad genética es menor. ¿Está bien? Ya, eso es. Un científico clonó un ternero usando el núcleo de una célula somática de una vaca guayú, el cual reemplazó al núcleo de un óvulo de vaca Angus. Finalmente se implantó en una vaca overa. El individuo que nazca, este clon, yo tengo que hacerme la idea. ¿Quién manda? ¿Cómo será un organismo? El material genético, pues ¿quién? El núcleo, por supuesto. ¿De quién es el núcleo usado? De una célula somática de guayú. No hay otra opción. Tiene que ser de guayú. ¿Está bien? Letra B. Recordemos este experimento de Gurdon por 1960. Los primeros clones de vertebrados, 1960. ¿Qué hizo él? A los ovocitos les destruyó el núcleo con radiación ultravioleta y le trasplantó a este óvulo de la ranita negra, le trasplantó el núcleo del epitelio intestinal de una ranita albina, ¿verdad? Y este núcleo de la ranita albina se trasplantó al óvulo enucleado. Enucleado se dice cuando se le destruye el núcleo o anucleado. Los dos términos. El que se usa más es enucleado. ¿Está bien? Y la ranita adulta, ¿fue negra o albina? Albina, pues. Si quien manda es el núcleo.
Por eso el núcleo de este clon tiene que ser Guayú. ¿Está bien? Fácil también, ¿eh? 73. Ejemplo de selección natural. Darwiniana. Ah, y aplicada a la medicina. Vaya, vaya. Selección natural. ¿Qué es? Es la acción del medio ambiente, seleccionando al más apto para ese ambiente. Entonces, ¿qué opción corresponde a un ejemplo de selección natural darwiniana? El uso de técnicas de fertilización in vitro, nada que ver esto, pues, ¿no es cierto? Nada que ver, no es selección natural. El uso de nuevos antibióticos contra bacterias ya resistentes a otros antibióticos. El uso de nuevos antibióticos contra bacterias ya resistentes. Ah, se hicieron resistentes al antibiótico. Claro, se adaptaron a él. Exacto. Eso es selección natural. Sí. El aumento en el número de pacientes con cáncer de mama no es selección natural. Esto no tiene nada que ver. ¿Eh? No digan nada ustedes, calladito, porque los distractores son bastante malos. ¿Eh? La fijación de variantes alélicas resistentes al efecto del tabaco. Podría ser un poquito también, ¿no es cierto? La selección natural, pero ahí estamos fijando genes, no estamos hablando de seres vivos, no, no, aunque hay un poquito de razón en esto, no es. El uso de vacuna contra la influenza no tiene nada que ver esto, no es selección natural. Entonces es la B, la acción del medio ambiente seleccionando al más apto. Y las bacterias más aptas son las que sobreviven. Si yo consumo penicilina, no se olviden, se mueren todas, menos aquellas resistentes a la penicilina. Y para matar a esa tengo que usar otro antibiótico, ¿sí? La letra B. 74. En una especie de ave, el largo del penacho es un carácter heredable que determina el éxito reproductivo de los individuos, ya que la hembra elige al macho de acuerdo al largo del penacho que posea. La tabla siguiente muestra el número de individuos en distintas generaciones de acuerdo al largo del penacho. Las hembras eligen al macho de acuerdo al largo de su penacho. Entonces el largo del penacho puede ser 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, no, 20 centímetros. Y en la generación 1, ¿cuántos hay? 300, 600, 250. Y en la generación 15, se mantuvo. Disminuyó, disminuyó. ¿Les gusta el penacho de 5 centímetros? No. De 10 centímetros teníamos 600, bajó a 400, bajó a 350. No les gusta tampoco. El de 20 centímetros eran 250 inicialmente, en la generación 15 a 350. Más que se ha duplicado. Sin duda, este es el que les encanta, ¿verdad? En base a los datos anteriores, ¿qué fenómeno ha ocurrido en esta especie? ¿Deriva génica? ¿Cambios en la frecuencia de genes? No. ¿Selección disruptiva? ¿Se acuerdan de lo que es selección disruptiva? Cuando se favorece, se selecciona a los extremos, al fenotipo al de 5 y al de 20. No, aquí no ocurre eso. Una selección estabilizadora, la selección estabilizadora normalizadora selecciona el promedio. ¿Eh? Entre los tres. No, la parte media, unos 10 centímetros aquí. No. Efecto cuello de botella, tampoco. El cuello de botella ya habían usado ese término, ¿te acuerdas? Cuando se produce una disminución drástica en el número de individuos, por ejemplo, si una laguna es llena de contaminantes que hacen que los individuos se mueran, la mayoría, los que sobreviven son poquitos, con poquitos genes, con poca diversidad. Eso es cuello de botella. Tampoco. Es una selección entonces, si no es esto, no se selecciona al medio, no a los extremos, tiene que ser direccional. Sí. Cuando se selecciona un extremo se llama direccional. Miren, esta es la población. Hay diferentes tamaños. ¿Cómo se llama esa selección cuando se selecciona la del medio, profesor? Estabilizadora o normalizadora. Y si se seleccionan los dos extremos, el penacho de 20 y de 5, disruptiva.
Y si se selecciona al de 5 o al de 20 nomás, a uno de los dos es direccional. Va en esta dirección. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Por eso es una selección direccional. Había que manejar estos conceptos tan básicos que vemos en ecología. ¿Está bien? 75. El modelo representa el ciclo reproductivo en humanos. El modelo representa el ciclo reproductivo en humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Cómo se llama esta fase? Haploide y una fase diploide. ¿Qué me podrían preguntar? La fase haploide se observa solamente en los gametos. Cuando se restablece la fase diploide en la fecundación, nosotros somos individuos adultos diploides que por meiosis formamos los gametos. Muy bien, ahora miramos la pregunta. La importancia de este modelo es que permite comprender. ¿Qué nos permite comprender? Veamos las alternativas. ¿El mecanismo de formación de gametos? No me explican meiosis, nada de eso. El rol del sistema reproductor en la perpetuación. ¿Dónde se habla del rol? No, nada. Simplemente me hablan de dos fases, haploide, fase diploide, y que por meiosis se forma un gameto y por meiosis se forma el otro y que se restablece la diploidía. Que la determinación del sexo queda definida en la fecundación. Este modelo no me dice nada de eso, es cierto, pero hay que ajustarse a lo que dice el modelo, lo que están mostrándonos aquí, nada de eso. El rol de la meiosis en la variabilidad, no, el rol de la meiosis, me hubiesen dicho, la formación de la parte haploide, de la fase haploide, sí. No, entonces tiene que ser la E, pues. Veamos si es la E. La existencia de dos fases en el ciclo reproductivo, claro, considerando la dotación de cromosomas, claro, hay una fase haploide y diploide, eso es todo. 75. Fácil, ¿o no? Sí. 76. El esquema representa los cromosomas homólogos de una célula somática perteneciente a un organismo hipotético X. Tiene dos pares de cromosomas. Cada uno tiene uno blanco, negro, el par grande, y blanco y negro, el par chico. ¿Listo? Basándose en la información anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas podrá representar las células somáticas de los papás de X? Estos son los papás. El papá y la mamá. O el papá y la mamá. O sea, uno tiene que haberle entregado uno blanco y uno negro grande y el otro uno blanco y negro chico. Él podría ser el papá. Sí, le puede haber entregado los dos negros, los dos blancos. Los dos blancos. Y la mamá los dos negros. Sí, ellos pueden ser papá, ¿no es cierto? Con un gameto así el papá y un gameto así la mamá, ahí estaría el hijo. ¿Y podrían ser así? Claro, el papá le entregó uno negro grande y uno negro chico y la mamá uno blanco grande y uno... Sí, también. Y este papá puede haber entregado los dos negros, claro, y la mamá el blanco grande. Ninguno de los papás tiene el blanco chico. No pueden ser los papás de este niño. Entonces, dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas podría representar las células somáticas de los papás? El 1 y el 2, ¿no es cierto? No hay más, pues. El 3 no podría ser. ¿De dónde sacó este cromosoma chiquitito blanco si ningún papá tiene el blanco? No, fácil también, ¿verdad? 77. En el esquema se representan tres cadenas tróficas. Claro, todas comienzan con productores, muy bien. Productores, omnívoros, herbívoros, omnívoros, herbívoros, carnívoros, omnívoros. Claro, ustedes saben que la cantidad de energía va disminuyendo. Si aquí había 100, aquí hay 10, aquí hay 1, aquí hay 0,1. Considerando que el nivel corresponde a los productores es equivalente,
¿Ah? En biomasa y energía, ok, la misma cantidad de materia orgánica y de energía, muy bien. Todos tienen 100, por ejemplo, aquí. Todos tienen 10, todos tienen 1. ¿Cuál de las cadenas presentan la mayor disponibilidad de energía para los omnívoros? Oh, qué fácil. ¿Dónde obtienen mayor cantidad de energía los omnívoros, niñas, niños? En la uno, pues. En la uno, ¿verdad? Los omnívoros. Eso es lo que se recomienda. En aquellos países con problemas de alimentos hay que encontrar la energía directamente en los productores. Sí, pues. Si aquí ¿de cuántas se dispone? De 100. Y aquí 100, 10, de 10. Y aquí 100, 10, 1. Hay uno para los omnívoros. Solo la uno, así de fácil. Muy bien. 78. El gráfico muestra la curva de crecimiento proyectada de una población dividida en 3 etapas. Fase 1, fase de latencia, ¿no es cierto? La población se mantiene, crece en forma exponencial y se frena, ¿verdad? Declinación. Y se mantiene estable la población, ¿no es cierto? No disminuye. Número de individuos en función del tiempo. Ok, al respecto, ¿qué afirmación es correcta? ¿Qué afirmación es correcta? En la etapa 3, ¿la población disminuye su tasa de crecimiento en relación a la tasa 2? Claro, pues, la disminuyó. ¿Cómo crecía en forma exponencial? Sí, ¿es cierto hasta aquí? Durante las 3 etapas la población está en crecimiento exponencial. ¿Cómo va a estar en crecimiento exponencial aquí? Está estable, igual que acá. Muy bien, no es. En la etapa 2 y 3, ¿la población presenta la misma tasa de crecimiento? No. En la 3 ya no hay crecimiento, la población se mantiene. No. En la etapa 3 se presenta la mayor tasa de crecimiento. No. Si ahí no hay crecimiento, la población se estabilizó. La capacidad de carga, probablemente el ecosistema esté ahí, ¿no es cierto? Así que no. En la etapa 1 y 2, ¿la población presenta un crecimiento logístico? No, no hay crecimiento. El crecimiento logístico es este crecimiento en donde la población respeta la capacidad de carga. No, no, en 1 y en 2 no observamos nada de eso. O sea, así de fácil la pregunta, ¿o no? Ok. 79. La tabla muestra siempre estas preguntas largas, con esquemas, así, son de las más fáciles. La tabla muestra el número de especies introducidas en las Islas Galápagos y el incremento de tamaño de la población humana en estas islas a través del tiempo. El signo de interrogación indica que no hay datos. El año 1500, población, plantas, aves, son especies introducidas. Introducidas. Aves, mamíferos, anfibios, invertebrados, 1500, 1007, 1008, 1009, 1970, 90, 2006. Población humana, 100, 200, ha ido siempre aumentando, ¿verdad? Plantas, las primeras plantas se introdujeron ¿cuándo? Hay datos, en 1832, las primeras aves un poco más tarde, los mamíferos fueron de los primeros que se introdujeron, podría estar por ahí la pregunta, en 1700 ya se introdujeron. Anfibios no, recién se introdujeron anfibios ahora, el 2006. La cantidad de invertebrados nunca se midió, así que no sabemos qué pasó con ellos. Ahora nunca se sabe cuántas se introdujeron. Peces, recién se introdujeron peces en el año 1990. Bien, del análisis de los datos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál se introdujo más temprano? Podría ser la pregunta. Los mamíferos, ¿no es cierto? Se introdujeron ya en 1700. Y los últimos en introducir, anfibios. Veamos qué dice las preguntas. Del total de especies introducidas, ¿las plantas han producido el mayor impacto en el ecosistema? No sabemos, porque no hay información al respecto. ¿La introducción más reciente de especies es la de plantas y peces? No, no, las plantas están desde 1800, así es que no es tampoco. Del total de especies,
introducidas, ¿el porcentaje de mamíferos es mayor que el de aves? Porcentaje de mamíferos, número de especies introducidas, ¿es mayor que de aves? Sí, del total de especies siempre ha sido mayor. Sí, pero no creo que la pregunta vaya por ahí. Puede pensar uno, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser tan elemental? El año 2006, la introducción de anfibios, el año 2006. Sí, el año 2006 se introducen anfibios, facilitó el ingreso de invertebrados. No sabemos, pues, no sabemos si facilitó el ingreso de invertebrados. Lo que pasa es que el mismo año se introdujeron más especies, pero esto no lo sabemos. ¿Eh? No lo sabemos. Los peces han evidenciado el menor impacto al aumentar el tamaño de la población humana. Tampoco sabemos eso, porque dice del análisis de los datos presentados. O sea, lo único correcto sería la C. C. Exactamente. 80. El gráfico muestra los resultados de un estudio que analizó el porcentaje de depredación de nidos de aves, promedio de la depredación en porcentaje, el porcentaje de depredación de nidos de aves por distintos depredadores en la región de los ríos. Distintos depredadores. Tipo de depredadores, las aves, depredando aves, carnívoros, roedores y desconocidos. Ya. ¿Cuáles son los principales predadores? Las aves. De los conocidos, los que menos predan, los roedores, claro. ¿Qué más me podrían preguntar? Ya, veamos ahora la pregunta. A partir del análisis del gráfico, ¿cuál opción es correcta? Deducir que los nidos observados fueron artificiales. O sea, jamás me... Mire qué mal distractor es, pues. Ya, inferir, suponer que los insectos no fueron considerados en el estudio. No sabemos porque podrían estar aquí en... Pero ¿cómo vamos a concluir eso, verdad? No. Inferir que los insectos no fueron considerados en este estudio, pueden estar acá. A partir de estos datos, concluir que los ratones son los depredadores que más atacan nidos. No, son aves. Postular como hipótesis que las aves son los principales depredadores. No, ¿cómo me voy a postular eso como hipótesis? Si eso es el resultado de mi investigación, es el resultado de mi investigación. No es una hipótesis, es real. Son las aves los principales depredadores. ¿Podría yo plantearme como problema de investigación la identificación de los principales tipos de aves depredadores? Ah, claro, el segundo grupo de investigador podría ser esto, ¿no es cierto? Sí, pues eso es. ¿O no? ¿Sí? Para continuar la investigación. Exactamente. ¿Está bien? Bueno, pues niños, espero que les haya ido bien en esta corrección. Cualquier duda la dejan aquí y no se olviden que todos, pero principalmente ustedes, todos podemos ser genios. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.